Que tenemos es la maculopatía. Doctor, buen día, ¿cómo está? Un gusto recibirlo Buen como día siempre. Tomás, buen día Buen Víctor, día, doctor, buen día. buen día a toda la audiencia. Queremos invitar a nuestros oyentes que cualquier pregunta que quieran hacerle al doctor Guillermo Liera, nos las manden escrito que se lo vamos a transmitir y vamos a tratar de evacuarle la pregunta. 33 69 44. Doctor, la maculopatía, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta? Como habíamos charlado un poco la semana pasada con respecto por ahí a una introducción un poco de la maculopatía, es una enfermedad que muchas veces presentan los pacientes después por un envejecimiento de un sector de la retina, que es el sector central, que es lo que nos permite ver la visión central o las caras de las personas, las letras, la forma de las cosas. Después de los 65 años puede envejecer esta mácula, pueden tener predisposición a los pacientes a, a generar alteraciones en la mácula. Eso se llama maculopatía relacionada a la edad. Después pueden aparecer maculopatías relacionadas a la diabetes, maculopatías relacionadas al estrés. Por ejemplo, los pacientes con una personalidad, por ahí una personalidad tipo A, se define así, que son por ahí pacientes que les gusta por ahí eh, tener todo en orden, llegar en horario al trabajo. Son pacientes que están liberando todo el tiempo adrenalina, noradrenalina, y generan en un sector de la mácula, genera un desprendimiento de la retina que se llama desprendimiento del neuroepitelio, y genera líquido en la retina. Al generar líquido en la retina se hincha la retina, se hincha la parte central de la retina, que es la mácula, y genera este tipo de maculopatía relacionado al estrés. Este tipo de maculopatía relacionada al estrés se llama coroiditis central serosa, que en general es más frecuente por ahí en los hombres, eh, y, y obviamente esto tiene un tratamiento. El tratamiento, por supuesto, eh, muchas veces es el dejar de trabajar, el reposo absoluto, mandarle de vacaciones, y un tratamiento, por supuesto, con inyecciones algunas veces, con láser otras veces, o un tratamiento médico tópico. Después existe otro tipo de maculopatía que es muy frecuente, porque hoy de cada 10 personas, 6 personas que no lo conocen pueden llegar a tener este tipo de maculopatía, que está relacionado con la diabetes algunas veces. Doctor, ahí quería llegar. La maculopatía, si no hay diagnóstico de enfermedades preexistentes, ¿es una enfermedad que tiene que ver pura y exclusivamente con el paso del tiempo? No, no, No. no, no. ¿Se puede manifestar no siendo una persona avanzada en edad, por ejemplo? Se puede manifestar antes de los 60 años, pero está muy relacionado algunas veces con los antecedentes familiares. Eh, Hay diferentes factores de riesgo para tener una maculopatía relacionada a la edad. Por ejemplo, la exposición a los rayos ultravioleta, los antecedentes familiares, o sea, pueden llegar a heredar un gen que por ahí los antepasados o los padres, los abuelos hayan tenido, y generar esta degeneración macular relacionada a la edad. Algunas veces pueden ser por traumatismos. eh, Existen diferentes tipos de maculopatías. Maculopatía es una enfermedad de la mácula. La maculopatía, como yo expliqué, pueden ser por estrés, por diabetes, relacionado a la edad. También puede ser por
hipertensión arterial, pueden ser por ejemplo, trombosis en las venas de la retina. ¿Habla de la presión ocular? No. La presión ocular es otra cosa, otro tema que obviamente si quiere lo hablamos en otro momento, pero sí, muy importante. Pero la presión ocular es otro tema que la presión ocular, cuando aumenta la presión encima de los 20 milímetros de mercurio, que existe hipertensión ocular. Cuando hay una hipertensión ocular, obviamente hay que controlar mucho, hay que controlar seguido y hay que bajar esa presión ocular. ¿Por qué? Porque puede afectar el nervio óptico, que es el cordón que une, obviamente, y que lleva todos los estímulos luminosos para llevarlo a la corteza occipital del cerebro para que se forme, obviamente, las imágenes. Que la corteza occipital es el sector donde es un área de la visión. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? A ver, puede ser una maculopatía, tengo que ir a ver al doctor Riera. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, el paciente puede llegar a tener una disminución de la visión central, puede tener lo que se llama metamorfopsia. Metamorfopsia es un síntoma muy frecuente en los pacientes con maculopatía, que es las cosas las ven deforme, la visión central la ve deforme, la ve como ondulado. Por ejemplo, se pone a la altura del marco de una puerta y ve el marco de una puerta ondulado. Entonces eso nos tiene que hacer sospechar de que algo raro está pasando con nuestra visión. Pueden ser también una visión o una mancha central en el medio. Esos son obviamente síntomas principales o síntomas cardinales de la maculopatía, que nos tiene que hacer sospechar. Y obviamente el paciente se tiene que dirigir a una consulta con el oftalmólogo de su zona para obviamente controlarle la visión, y lo más importante en estos casos, el fondo de ojo, porque si nosotros no realizamos un fondo de ojo, nunca nos vamos a poder dar cuenta si tiene el paciente una maculopatía o no. ¿Se podría decir de que los argentinos somos medios lentos para ir al oculista? No, hay mucha gente que esperamos no va. Que nuestra visión ya no funcione más, no veamos nada para tomar la determinación. Sí, pero muchas veces por ahí pasa que el paciente comienza con los síntomas y dice, ya se me va a ir, ya se me va a ir, ya se me va a ir, y comienza a empeorar cada vez más. Una pregunta de un oyente, doctor. Dice, buen día, una pregunta para el doctor. Si la maculopatía puede ser una enfermedad crónica. Es una enfermedad, en la maculopatía relacionada a la edad, es una enfermedad crónica. Existen dos tipos de maculopatía relacionada a la edad. Hay una maculopatía de tipo seca y una maculopatía de tipo húmeda. La maculopatía obviamente de tipo seca es la que mayor proporción tiene en los tipos de maculopatía relacionada a la edad, que es entre el 70 y el 80% de los casos. Lamentablemente el tipo de maculopatía seca no tiene ningún tratamiento. El único tratamiento son comprimidos, que son complejos multivitamínicos, que están compuestos por antioxidantes, que lo que van a hacer obviamente es evitar la formación de células malas, o la acumulación de células malas en el centro de la retina, que es la mácula. Es el único tratamiento que hoy día tenemos en la oftalmología para este tipo de maculopatía, de maculopatía seca. Están en estudios muchos trabajos. Hoy salieron algunas drogas que ya prácticamente en un futuro, en 2 años, 3 años, van a salir al mercado, que son inyecciones que se utilizan para este tipo de maculopatías secas, que son
que son inyecciones por ahí para la maculopatía atrófica o seca, que se llaman el brolucizumab, que es el futuro que hoy por ahí tenemos, porque es dentro de la maculopatía es el que mayor proporción por ahí tenemos, y no tenemos ni un tratamiento curativo, no existe una cura para esto. Lo que existe sí es el objetivo es detener esta enfermedad para evitar que no progrese. El otro tipo de maculopatía, que básicamente, para que las personas me entiendan, se forman vasos debajo de la retina, y debajo de la mácula se forman vasos anormales, y esos vasos anormales, a través de unas uniones entre las células endoteliales, entre por ahí los pericitos, obviamente se separan esas células endoteliales, y esos vasos comienzan a migrar hacia encima de una capa que se llama epitelio pigmentario de la retina. Cuando migran esos vasos anormales, al migrar esos vasos anormales, muchas veces puede pasar que esos vasos o sangren, o algunas veces pase plasma a ese sector de la retina, esa capa de la retina, y genera un desprendimiento de la retina, o un edema de la retina. Cuando genera un edema o hinchazón de la retina, el paciente obviamente lo primero que nota es disminución de la visión, metamorfosis, que es lo que dije, que es la deformidad de las cosas, la visión central, y disminución de la visión. Ese tipo de maculopatía representa el 20% de los casos en todo el mundo, y tiene un tratamiento. Hoy día, por suerte, tenemos un tratamiento para eso, que son en el 90% de los casos es la colocación de inyecciones intraoculares de drogas que se llaman antiangiogénicos. Los antiangiogénicos pueden ser de diferentes tipos antiangiogénicos, que tienen diferentes vida media. Por ahí algunos tienen 20 días de vida media, otros tienen 60 por ahí días de vida media, y otros 90 días de vida media, que básicamente lo que hacen estos antiangiogénicos es evitan obviamente la formación o el pasaje de sustancias angiogénicas, para que se formen nuevos vasos, y para que obviamente no pase más líquido a la retina y disminuya esa hinchazón en la retina, o ese plasma que está pasando a la mácula. ¿Sabe lo que me da la impresión, doctor? De que ha crecido muchísimo su profesión. Porque yo recuerdo que anteriormente, no se olvide que yo soy viejo, Sí. Un médico te medía la vista, te recetaba unos anteojos y anda con Dios, ¿no? Sí. Y hoy yo lo escucho hablar a usted, profundizar tanto sobre el ojo, ¿no? Que me doy cuenta de que es un mundo aparte, ¿no? Es un mundo, y cambió mucho. La oftalmología va cambiando mucho día a día, mes a mes, año tras año. Todo el tiempo va cambiando, todo el tiempo tenés que estar actualizado, porque si no estás actualizado te quedas dormido. Y tanto en aparatología como por ahí académicamente, siempre tenés que estar ahí al pie del cañón, porque... ¿Con qué tiene que ver con que los riesgos son cada vez mayores? A ver, con la tecnología, con esto, a ver, con este mundo, ¿no?, en el que vivimos permanentemente a riesgo con el ambiente. Y la otra pregunta es, doctor, ¿la maculopatía es factible en personas jóvenes? Sí, sí. Por ejemplo, hablaba de este tipo de maculopatía relacionado al estrés. Es muy frecuente en los pacientes después de los 30, 35 años, pacientes como yo decía,
con el tipo de personalidad tipo A, que le gusta o que quieren que les salga todo bien, o que por ahí en el trabajo son pacientes por ahí les gusta llegar a cierto horario. Si llegan por ahí 10 minutos tarde Ahora de ya lo que se estamos hablando, achanchan, ¿no? no están mal. Doc, de lo que estamos hablando, estrés a los 30 años. Sí, sí, sí. Dios mío. Es muy frecuente, y yo tengo varios pacientes en tratamiento con este tipo de maculopatía, que ese tipo de maculopatía se llama coroiditis central serosa. ¿Por qué? Porque se inflama la coroides, que es un sector detrás del epitelio pigmentario de la retina, que es lo que yo hablaba. Se inflama y plasma obviamente a la capa por encima del epitelio de la coroide, y obviamente genera una hinchazón de la retina. Todo paciente de 30 años, 35 años hasta 40 años que tiene una baja visión una baja visión o que me refiere, doctor, veo deforme, veo las imágenes deforme, y en el 80 al 90% nos tiene que hacer pensar en un tipo de coroiditis central serosa, porque es muy raro que una degeneración macular relacionada a la edad se dé a los 30 o 40 años, se da mucho más a mayor edad. Entonces ahí nos tiene que, ya en la primer consulta o en la consulta el interrogatorio, que es fundamental el interrogatorio, ya nosotros ya tenemos que sospechar eso. Obviamente esto tiene un tratamiento, y en general resuelven en el 90% de los casos resuelven los pacientes. En el 10% que no resuelve, bueno, obviamente existen estas drogas que yo hablaba, que son los antiangiogénicos. Existe el láser también para obviamente coagular los vasos anormales, como yo hablaba, que existen vasos anormales en la mácula. Muchas veces puede pasar eso, que hayan vasos anormales que trasude plasma o pase plasma a la retina. Una Decía pregunta para Enrique, usted, doctor. Sí, a ver, dale. Dice, hola, buen día. El doctor me hizo una cirugía de cataratas y ahora tengo como conjuntivitis. Yo no puedo ponerme ningún colirio. ¿Tengo que consultar? Sí, lo ideal sería que consulte. Dice, muy buena la cirugía que me hizo. Yo veía todo borroso y ahora veo re bien. Muy buen cirujano. Bueno, ¿Es gracias. catarata o cataratas? Catarata. Catarata. Cataratas es cataratas del Iguazú. Correcto. Doctor, bien decía Enrique cómo ha evolucionado el compromiso y el estudio de la oftalmología debido a distintas situaciones. Un poco tiene que ver con lo que le comentaba, el ambiente, la tecnología, la computadora, el teléfono celular. ¿Eso ha influido mucho en esto, por ejemplo, en la maculopatía? Algunos existen algunos tipos de maculopatía que por ahí se han dado, muy pocos casos. O sea, por ahí veo que pasan algunos casos en 3 casos, 4 casos que pueden llegar a asociarse por ahí con el excesivo uso de las pantallas. Por ejemplo, con la radiación ultravioleta es muy frecuente, porque es un factor de riesgo principal el tema de las radiaciones ultravioleta, pero es muy raro. Una consulta para usted, doctor. Dice, buen día, que Dios lo bendiga. Es para el doctor. Mi marido amanece con los ojos muy rojos, parece sangre, y se le hincha. Y mirá, lo Consultorio. ideal sería que consulte, porque muchas veces puede ser el ojo rojo, puede ser por algún tipo de conjuntivitis de tipo viral, tipo alérgica, o puede ser por algún glaucoma, por ejemplo. El glaucoma, algunas veces algunos tipos de glaucoma generan hiperemia o ojo rojo. Entonces lo ideal sería que consulte.
consulte con el oftalmólogo que esté a su alcance. Ya voy a ir a la pregunta que tiene que ver con los estudios. Si se hace en Iguazú, hay que seguir saliendo de nuestra ciudad. Pero antes le quiero preguntar, el derrame, ese que se produce muy a menudo en la gente, ¿no? Que aparece como esa mancha de sangre en la vista. ¿Qué significa? ¿Con qué tiene que ver eso? Dice, tengo un derrame. Sí. Es muy frecuente que en la consulta oftalmológica que aparezcan por ahí con el ojo rojo o con el famoso derrame ocular. Eso se llama hemorragia subconjuntival. Es porque se rompen unos vasitos que son unos vasitos muy débiles debajo de un sector que se llama conjuntiva, que es una capita que recubre la parte blanca. ¿Debido a qué? Muchas veces el 90% de los casos es por la hipertensión arterial. Por ahí el paciente sufre algún pico hipertensivo y por ahí tiene ¿Eso repercute en los vasos más débiles de la conjuntiva y se manifiesta con un ojo rojo. Lo bueno es que repercuta debajo de la conjuntiva, porque si Claro. es lo que yo siempre explico a los pacientes, porque si llega a repercutir más arriba, ocurre un accidente cerebrovascular. Correcto. Porque se rompe un vasito anormal. Entonces, lo bueno es que ocurra en la conjuntiva, que la conjuntiva, eso hay muchos vasos, y eso va a reabsorberse. O sea, obviamente, que el derrame puede aparecer por debajo o por arriba del párpado. O por arriba del párpado. Cuando es por arriba del párpado es complicado. No va a ser complicado. ¿No? Si aparece en la conjuntiva. ¿No estamos más cerca de un derrame cerebral, por ejemplo? Si es arriba del párpado, no, porque son vasos anormales, vasos sanguíneos debajo de la conjuntiva que obviamente se pueden romper con, por ejemplo, con la hipertensión arterial, muchas veces con alguna... O sea, puedo decir, menos mal que se me produjo el derrame en los ojos y no en otro Claro, lado. hay que ver si es un derrame. Muchas veces Claro. si ocurre un ojo rojo y ocurre dolor ocular, ya no hay que pensar más en una hemorragia subconjuntival. Hay que pensar en otra cosa. En general la hemorragia subconjuntival no duele. Molesta por ahí algunas veces. La hemorragia subconjuntival, que es muy grande, molesta cuando parpadea el paciente. El 90% de los casos puede ocurrir por la hipertensión arterial, pero otros casos pueden ocurrir por algún tipo de maniobra de Valsalva, por ejemplo el toser, el paciente que tose mucho, el paciente por ahí que tiene náuseas o vómitos. Esos pacientes que por ahí se manifiesta con una hemorragia subconjuntival en esos pacientes. Por ahí hay un paciente que por ahí va mucho al baño, esas cosas, genera un tipo de maniobra de Valsalva, aumenta la presión infradiafragmática, entonces aumenta la presión sanguínea por encima de los vasos y se rompen los vasitos superficiales de la conjuntiva. Débiles, claro. Ya voy a ir a los estudios, que no es un tema menor, y quiero que la gente sepa. Pero permítame robarle 2 minutos más. Presbicia, la cirugía de presbicia, ¿la hace usted aquí en Iguazú? Sí. ¿Se está practicando? Sí. La cirugía, obviamente, no todos los pacientes que se quieren operar o quieren dejar de depender de los lentes de cerca, no todos los pacientes son aptos para una cirugía de presbicia. Correcto. Obviamente. ¿Cómo siempre se mide eso? Y se mide con estudios, se mide con estudios complementarios. O sea, no siempre es aconsejable la cirugía. No siempre. Correcto. O sea, el único capacitado para decir quién va a estar por ahí sujeto o acorde a hacerse una cirugía de presbicia va a ser el oftalmólogo. No todos los pacientes la mejor indicación es una cirugía de presbicia o una cirugía
para dejar de depender de los lentes. Existen otras opciones, pero siempre, siempre lo aconsejable es que le vea a su oftalmólogo de confianza para que obviamente él decida cuál es la mejor opción. ¿El oftalmólogo es cirujano en todos los casos? No, hay oftalmólogos Que no hacen cirugías, que no practican cirugías. Que no practican y que no les gusta la cirugía, son oftalmólogos clínicos, y hay otros como nosotros que obviamente que nos gusta la cirugía, oftalmólogos cirujanos. Sí, sí. O oftalmólogos y cirujanos. No, oftalmólogos cirujanos, todos nosotros por ahí, los que hacemos oftalmología, los que hicimos una residencia de oftalmología, existen residencias de oftalmología que se inclinan más por la parte clínica, porque por ahí en su residencia no se dejan, o no le dejan por ahí operar, o no les enseñan a operar, y existen residencias que se inclinan más por la parte quirúrgica. Y cuando te deriva el oftalmólogo clínico en un diagnóstico, ¿cómo te deriva? ¿Posible cirugía? Sí, o se indica cirugía de catarata. Obviamente el cirujano oftalmólogo es el que va a indicar la cirugía, el que va a decir se puede operar o no se puede operar. Claro. Es así. Doc, ¿puede responder esta pregunta? Dice, quiero hacer una pregunta al doctor. Mi nieto tiene 3 añitos y tiene los ojitos como desviados. ¿Se puede solucionar este problema, doctor? Sí, se puede solucionar, pero obviamente hay que ver si no necesita lentes, el grado de desviación que tiene. Si no necesita lente, por ahí hay que ver la desviación, si tiene qué tipo de estrabismo tiene, si el estrabismo está hacia adentro, si el ojito está hacia adentro, si está hacia afuera, si está hacia arriba. Claro. Hay que ver qué tipo de estrabismo tiene. Bien. El mal dicho visco sufre estrabismo. Sí, ¿O está bien dicho visco? No, lo pueden decir, vulgarmente se dice visco. Vulgarmente ojo desviado, visco o estrabismo. Hábleme de los estudios de la maculopatía. ¿Se realizan en Iguazú? ¿Se realizan en su consultorio, en su clínica próximamente? Sí, gracias a Dios tenemos aparatología de primer nivel acá, y que el paciente no tiene que estar por ahí dirigiéndose a otras ciudades para hacerse estudios complementarios. Esos son los estudios complementarios que por ahí los estudios complementarios que nosotros hacemos, por ejemplo, para diagnosticar un tipo de maculopatía, si es una maculopatía, como yo hablaba, si es una maculopatía seca, si claro, tiene líquido o no tiene líquido. De la única forma que nosotros vamos a saber haciendo un estudio, primero el estudio universal, el estudio que nosotros sí o sí tenemos que hacer es un fondo de ojo. Con el fondo de ojo nosotros no podemos, hay muchas veces que nosotros no podemos ver con el fondo de ojo si la mácula esa o si la retina tiene líquido o no tiene líquido, porque nosotros estamos viendo obviamente la superficie del ojo. Existe un estudio que es muy importante, y es y yo lo tengo como de screening en muchos pacientes, que es el OCT, o tomografía de coherencia óptica macular, que básicamente lo que realiza son cortes histológicos, es un corte histológico de la retina, o sea, hace una imagen de las capas, de las diferentes capas de la retina, y que el ojo humano obviamente no lo puede ver. Nosotros no podemos ver a través de esas capas, y la tomografía nos permite ver desde la coroides, desde los vasos coroideos hasta las 9 capas de la retina. O sea, es un estudio profundo, muy importante en los pacientes con maculopatía. Existen obviamente tomógrafos que por ahí quedaron obsoletos, y tomógrafos que ya existen, tomógrafos
con diferentes tipos de láseres, todo que Primera generación, de digamos. primera generación, que nos Claro. permiten obviamente ver con más detalles la retina o las capas de la retina. Y ahora nosotros le agregamos a este tomógrafo, que es un tomógrafo nuevo que hace un tiempo nos compramos, hace un año y medio más o menos, que le agregamos un módulo de angiografía. El módulo de angiografía nos permite ver los vasos, todo de la retina, sin inyectar un contraste, sin que nosotros le tengamos que inyectar una sustancia que Claro. tiña los vasos para ver los vasos, si hay vasos anormales. Claro. Y esto, Vamos a explicarle a la gente, porque yo conozco el tema, sí, de que te daban unas ciertas inyecciones para provocar bueno, la sí. inflamación, ¿no? Y de ahí hacían el estudio. Bueno, y ahora, por ejemplo, con los nuevos angiógrafos, Claro. no necesitamos estudio, o no necesitamos contraste, inyectar un contraste, que muchas veces muchos pacientes son alérgicos al contraste. Claro. y si son alérgicos al contraste se nos puede ir. Entonces Peligroso. es muy importante este estudio, que para mí por lo menos, que nosotros hacemos mucho tratamiento de maculopatía, el tema de la angiografía. Obviamente no se pide a todos los pacientes, pero se pide a los pacientes, a algunos pacientes puntuales se pide para evaluar si hay buena respuesta al tratamiento, si por ejemplo el paciente nosotros le colocamos inyecciones de antiangiogénicos, que en general siempre se colocan una vez al mes durante 3 meses, y si no hay buena respuesta por ahí a los antiangiogénicos, se suele pedir obviamente la angiografía para evaluar si hay respuesta, en qué lugar por ahí de la mácula está filtrando, o hay líquido que está filtrando, a través de qué vaso, todo. Entonces es muy importante eso. ¿Dónde practica, en qué lugar, espacio físico, las prácticas quirúrgicas? En las prácticas complementarias, todas las tomografías, obviamente hacemos en la Avenida República Argentina 135, que es mi consultorio, y la cirugía estamos operando en el Sanatorio SAM, operamos ahí. Y bueno, próximamente vamos a tener nuestra clínica de ojos con quirófano. Que ya falta una semana menos. Y ya falta una semana menos, probablemente. Está contando los días, Doc, y estamos tratando de terminar, viste, el los proceso. detalles. Pasa que los detalles, lo más largo, pero bueno, lo más grosso, lo más grande ya se terminó. Bueno, y por suerte va a haber una nueva clínica de ojo acá en Puerto Iguazú para todos los habitantes, y que bueno, nos alegra, doctor, nos alegra que así sea. Bueno, gracias. ¿Tenés alguna más para el doctor? No, dice muchas gracias por la respuesta, muchas bendiciones. Bueno, gracias. Bien, doctor, un gusto enorme como siempre. Bueno, gracias, Tomás. Lo convocamos para el próximo día martes. A ver, presión o hipertensión ocular. Dale, vamos a... El tema del martes que viene. Bueno, Bien. Que es un diagnóstico a tener en cuenta, pero altamente riesgoso. sí. Altamente riesgoso. Martes que viene el doctor Guillermo Liera entonces con nosotros, hipertensión arterial, como siempre, para acompañarlos por la salud de nuestra gente, y para todos ustedes. Gracias, doctor. Bueno, gracias por invitarme, gracias Enrique, y gracias a la audiencia que siempre está escribiendo, sí, se prende en eso, y bueno, ¿no es cierto? Nos acompañan. No, está bueno, a mí me gusta explicar. Sí, a mí también interactuamos directamente con nuestros oyentes, y eso me encanta hacerlo. Un lindo trabajo. Bueno, gracias, Enrique. Doc, gracias de verdad. Gracias, Tomás. Gracias, doctor. Ahora que pase mi próxima cirugía, me pongo en sus manos, Doc, y ahí les voy a contar cómo tengo que hacerme una mini cirugía de catarata. ¿Cómo se dice? Una facoemulsificación del cristalino, así se llama. ¿Cómo se llama? No, no, malas palabras no digo. Mi abuela me dijo, no diga malas palabras, ¿eh? Gracias, No. Gracias, Es un gusto como siempre Gracias a tenerlo ustedes. en Dinámica de Radio. Gente querida, siga con nosotros aquí hasta las 12 del mediodía. Después de la pausa,
les voy a contar qué está haciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué fue? ¿Con quién se va a juntar? Fue a tirar la manga, No, le va a errar. Fue a tirar la manga, no fue a comer un pancho, fue a tirar la manga. Le va a errar. Y Joaquín Barreto en un ratito, el presidente de la Cámara de Comercio, porque hay una nueva línea de crédito, una más. ¿Se la darán esta vez? Ojalá. Enseguida le preguntamos a Joaquín Barreto, Ojalá. el presidente de la Cámara de Comercio. Gracias, doctor. Siga con nosotros, ya venimos.